La Guerra de Sucesión Española, esta descomunal guerra que decidió los destinos de España, de Europa entera en menor medida, y también indirectamente de América, ¿no? Fue una guerra civil española, a la vez una gran guerra europea y casi una guerra mundial de su tiempo. Conectamos con el anterior vídeo que hicimos sobre el problema sucesorio y la cuestión política de fondo, y vamos a hablar en este vídeo del inicio de las hostilidades y la batalla de Carpi, la primera batalla del conflicto, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí en ese punto en el que, bueno, el testamento hecho a favor de Felipe V, y parece que Felipe V va a ser rey de España. ¿Qué pasa? Que la condición sine qua non era que renunciara también al trono de Francia, que no pudiera ser rey de Francia ni de España a la vez, ¿no? Nadie quería eso, salvo Francia, salvo Luis XIV, el rey de Francia. Entonces, ¿qué pasa? Que Luis XIV empezó a realizar provocaciones porque él quería que Felipe V fuera a la vez rey de Francia y de España, y empezó a realizar provocaciones a las potencias aliadas porque él consideraba que el conflicto era inevitable y si había que iniciarlo, pues quería iniciarlo con ventaja. Él tenía asumido que las fuerzas borbónicas, las fuerzas partidarias de los Borbones iban a tener que luchar a la defensiva, pero yo quería comenzar esa lucha a la defensiva pues ocupando las mejores posiciones desde el inicio de la contienda, ¿no? El ejército francés por tierra era considerado el más poderoso de Europa, era considerada por tierra la primera potencia terrestre de Europa, junto con el Sacro Imperio, pero diría que Francia un puntito por encima. Y bueno, aunque la principal flota, las principales potencias marítimas eran Gran Bretaña y Holanda. En cuanto a España, a pesar de que lo que estaba en juego era su supervivencia y sus dominios y el futuro del Imperio Español, España estaba relegada a un papel secundario, ¿no? Por falta de recursos económicos principalmente. El ejército español apenas superaría los 50.000 hombres repartidos entre la península ibérica, Italia y los Países Bajos españoles. Y de esos 50.000 hombres o así, pues no todos, aunque sí la mayoría, pero no todos se pondrían de parte del lado borbónico. Habría un cierto bando austracista que sería fuerte en algunas regiones del Reino de Aragón. La población española en ese momento eran 7,5 millones de habitantes a principios del siglo XVIII, una población bastante pequeña, y de esos 7,5, 5,5 se correspondían a los territorios de la Corona de Castilla. Estoy hablando de la España de Europa, ¿no? O sea, no hablo de las colonias de América, pero bueno. En cualquier caso, Luis XIV empezó con las provocaciones diciéndole a Felipe V, que ya asumía ese papel de rey de España, diciéndole a Felipe V que diera instrucciones a los gobernadores españoles de Italia y de los Países Bajos para que permitieran pasar a las tropas francesas y se pusieran bajo las órdenes de los generales franceses, ¿no? Felipe V, que en ese momento no tenía la personalidad suficiente para oponerse a Luis XIV, que era el que le había educado y era el que le había formado desde niño, pues dio esas órdenes, y los gobernadores españoles de los Países Bajos, de Milán y de Nápoles, pues se pusieron al servicio de los generales franceses, ¿no? Entonces un enorme ejército francés atravesó los Países Bajos españoles con el consentimiento del gobernador de los Países Bajos españoles, que tenía esas órdenes, y llegó hasta donde estaban los 9.000 soldados holandeses acantonados en la frontera, custodiando la frontera. Los rodeó y los hizo prisioneros a todos. Y empezó a amenazar a Holanda con que, bueno, si quería que se les liberase, que Holanda tenía que reconocer a Felipe V como rey de España, ¿no? Ya la primera provocación. La segunda provocación llegó cuando el ejército del mariscal Catinat, un ejército de 25.000 hombres, que en su gran mayoría eran franceses, pero también había un pequeño contingente de tropas españolas del gobernador de Milán que se pusieron a su servicio. Pues el ejército de Catinat presionó a Saboya para que reconociese a Felipe V como rey de España, cosa que Saboya hizo porque el duque de Saboya no quería problemas. Entró en Mantua y presionó también al duque de Mantua, que era un microestado, un estado pequeñito del norte de Italia, presionó también al duque de Mantua para que reconociese a Felipe V como rey de España y permitiese el paso de las tropas borbónicas. El duque de Mantua pues accedió también al chantaje. Y para prevenir posibles contraataques imperiales del Sacro Imperio a Italia, pues el ejército de Catinat empezó a vigilar los pasos de los Alpes, empezó a tomar posiciones ventajosas. Entonces el bando borbónico se posicionaba ocupando las posiciones más estratégicas en Europa, pues ya
dando por hecho que iba a tener que librar una guerra a la defensiva, entonces por lo menos adelantarse y ocupar las posiciones más estratégicas para luchar a la defensiva desde una posición tácticamente superior, ¿no? Estos hechos hicieron que el Sacro Imperio inmediatamente declarara la guerra a Francia y a España. Entonces el emperador Leopoldo mandó un enorme ejército a Italia al mando de su mejor general y uno de los mejores generales de esa época, que era Eugenio de Saboya. Eugenio de Saboya, que bueno, había caído en desgracia en la corte francesa y ahora estaba ahí en Viena, ¿no? En la corte imperial, y nada le hacía más ilusión que poder ajustar cuentas con los franceses. Entonces Eugenio de Saboya empezó a reunir el ejército imperial y empezó a mandar destacamentos de exploración a los pasos de los Alpes, por donde Catinat pensaba que iba a pasar su ejército para hacerles creer a las fuerzas francesas que realmente iba a pasar por ahí. Pero realmente daba un rodeo y atravesaba Venecia para entrar desde un ángulo inesperado en el ducado de Mantua, ¿no? Y evitar así el bloqueo borbónico de los pasos alpinos. Los borbones las fuerzas borbónicas no esperaban este movimiento porque Venecia era un país neutral, supuestamente, pero el ejército imperial atravesó Venecia. Y aquí he escuchado dos relatos. Uno de los dos relatos dice que Eugenio de Saboya atravesó Venecia sin el consentimiento de los venecianos, lo que pasa es que los venecianos no tenían de facto poder para oponerse. Otra versión es que firmó un pacto secreto con Venecia para que Venecia, que sobre el papel era neutral, en la práctica pues favorecía al bando austracista, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el ejército imperial atravesó Venecia y entró en un ángulo inesperado hacia la zona de Carpi, que era un cuello de botella situado entre varios canales de riego que daba acceso al ducado de Mantua. Y daba acceso ya a entrar en Italia y a poder atacar las posesiones españolas de Italia o poder reconquistar Mantua. Entonces, el ejército imperial de Eugenio de Saboya eran 30.000 hombres. Y el ejército francés, mayoritariamente francés, con un pequeño porcentaje de españoles, de Catinat, eran 25.000 hombres. Y no solo que eran ligeramente inferiores en número, sino que estaban desperdigados, cubriendo varios pasos, y no estaban seguros de que la fuerza imperial que se dirigía hacia Carpi fuera el ejército principal imperial. No estaban seguros de si era una pequeña fuerza de distracción o si era el ejército principal. Entonces, a lo largo de la batalla, irían mandando las tropas escalonadamente. No consiguieron reunir en un mismo punto a todas sus fuerzas, porque no estaban seguros de si el ataque imperial era el verdadero ataque. Entonces, pues el ejército imperial empezó atacando el pueblo de Castañaro, donde estaban las avanzadillas francesas, y bueno, la vanguardia imperial expulsó las avanzadillas francesas del pueblo de Castañaro. Entonces, con un pequeño refuerzo, los franceses contraatacaron y reconquistaron Castañaro, con un pequeño refuerzo en el que estaban incluidos los granaderos, ¿no? Esas tropas de élite de asalto. Entonces empezaron a llegar el grueso de las fuerzas imperiales y volvieron a hacer presión sobre Castañaro y volvieron a avasallar esa primera línea defensiva francesa, aunque los granaderos consiguieron proteger la retirada, se atrincheraron en un campanario y rechazaron varios asaltos imperiales y ganaron bastante tiempo para que la vanguardia francesa pudiera retirarse a la segunda línea defensiva en Carpi, ¿no? Los granaderos franceses al final fueron rodeados y se les amenazó con quemar la iglesia en la que se refugiaban si no se rendían, y al final tuvieron que rendirse, pero ganaron tiempo. Entonces, las fuerzas francesas, las fuerzas borbónicas, iban siendo llamadas para formar esa segunda línea de defensa en Carpi, pero aún no habían podido juntarse del todo, ¿no? Entonces, antes de que pudieran juntarse, pues Eugenio de Saboya, el ejército imperial, se lanzó al ataque de esa segunda posición y se produjeron varios combates cerca del pueblo de Carpi, varios combates en los que en algunos momentos la caballería de ambos bandos y los dragones tuvieron que desmontar y luchar a pie, porque no en todos los puntos el terreno permitía luchar a caballo, y después de varios combates pues se impuso la superioridad numérica de los imperiales y las fuerzas borbónicas se retiraron. Un regimiento de dragones franceses tuvo que dar varias cargas también para proteger la retirada de las tropas y evitar que la derrota se convirtiera en un desastre. Al final la batalla terminó con una victoria imperial,
Una victoria imperial muy estratégica porque ya los imperiales tenían un pie en Italia y habían burlado el bloqueo borbónico de los pasos alpinos. En cuanto a bajas, no fue importante, no fue más que una escaramuza grande. Los franceses tuvieron unos 350 muertos por 100 imperiales, aunque es cierto que los imperiales capturaron varios cañones y capturaron varios trenes de bagaje franceses, y sobre todo la victoria estratégica, ¿no?, de que habían anulado el bloqueo borbónico de los Alpes y ahora los imperiales podían empezar a atacar Italia. La guerra de sucesión española había comenzado y seguiremos cubriéndola en futuros vídeos, así que nada, darle like a este si os ha gustado, suscribiros para más contenido. Os dejo los enlaces a mi novela histórica Universidad de la Guerra, una novela sobre los tercios españoles, en Amazon. Y nada, darle like, suscribiros y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.